Entonces es un cambio muy fuerte. El auge de los medios sociales no sé si es irreversible, pero está muy claro que el acceso a las redes se ha convertido en la principal actividad. Déjenme para cerrar decirles que, para cerrar esta parte, después seguimos, ¿no? A la tarde, a la noche. Esto es como la curva que vimos antes, ¿no? Así. Entonces, si Google es importante para la generación anterior, para nuestra generación, la de los jóvenes, es mucho más importante la síntesis que nos aporta otro tipo de plataforma en audiovisual. Por eso mucha gente se informa a través de Facebook, porque Facebook es cada vez más audiovisual. Cuando comenzó Facebook, hace ya unos años, digamos más concretamente hace 4 años, en el año 2006, cuando uno ingresaba a las redes sociales era sobre todo texto. Sobre todo texto. Hace 2 años, muchas fotos y algunos videos. Y los videos linkeaban a YouTube. Estaban residentes en YouTube, cuando uno hacía clic, iba a YouTube. Facebook se dio cuenta del truco y por supuesto dijo, señores, si a los usuarios les importa tanto los contenidos, yo no le voy a ceder el negocio a YouTube y por lo tanto a Google. Yo también me convierto, polivalencia, me convierto en plataforma de video sharing. Yo también puedo distribuir contenido audiovisual. Carguen, hagan upload en Facebook. Yo también soy una plataforma de distribución de contenidos digitales. Entonces, lo que está sucediendo es que las redes están ganando en ese relato audiovisual. Cada vez más. Son las redes sociales las que tienen una fuerte aspiración por quedarse con el relato audiovisual, porque las personas poco serias van a los cumpleaños y hacen pequeños videitos. Y las que son menos serias aún hacen que el 50% de esos videitos termine en la web. Significa que cada vez más hay relato audiovisual de la convivencia social, de lo que hacemos todos los días en la web. Y eso compite contra los contenidos tradicionales. ¿Dónde hay que estar? ¿Dónde hay que publicitar? ¿Dónde hay que comunicar? De eso supongo que seguiremos hablando después del intervalo. ¿Está bien? Entonces, unos pequeños minutos para avanzar un poquito sobre algunos temas que tal vez pueda interesarles a algunos de ustedes. Uno tiene que ver con la relación entre la web 2.0. Yo terminé diciendo que muchas compañías están desinvirtiendo en su web corporativa. Lo que está sucediendo en contrapartida es que los anunciantes están obteniendo mejores resultados cuando sus estrategias se fundan en blogs o en plataformas de video sharing y en tercer lugar en redes sociales. Eso cuando la estrategia es combinada. Si tienen que elegir una, ya saben ustedes que eligen las redes sociales. Pero en las dos primeras tienen la posibilidad todavía de un discurso bastante unívoco primero y luego compartir. En cambio, en las redes sociales, la expectativa de los usuarios es todo el tiempo estar en contacto en una comunicación horizontal. Así que esta es una combinación interesante que es la que tal vez tenga más empuje hoy. A la espera de estos marcianos, por favor no vuelvan del futuro, pero son tal vez figuras que representan un poco esta idea de ciudadano Wi-Fi. Este señor que corre y se debilita a medida que pierde señal, ¿no? Y que recupera, se fortalece una vez que llegó al hotspot y entonces vuelve a estar conectado. Tiene Wi-Fi de nuevo, está conectado. En realidad, uno de los fenómenos de cambio muy importante que está aconteciendo en Latinoamérica, está empezando a acontecer en Latinoamérica, es esta idea de Wi-Fi social. Esta idea de corredores, avenidas, parques, plazas, donde los municipios proveen de un Wi-Fi abierto. Un Wi-Fi que les permite a muchas personas que no tienen conectividad en casa y que tal vez no tengan nunca, tal vez a través del dispositivo móvil, no necesariamente de una netbook o notebook o laptop, porque eso no es para todo el mundo, pero sí es para muchas personas, yo diría para todos aquellos que tienen un dispositivo móvil, la posibilidad, cada vez más cierta,
de que su dispositivo tenga acceso a Wi-Fi. Para muchas de esas personas, en términos de segmento de nivel socioeconómico D1, D2, estoy hablando realmente de la base de la pirámide, para esas personas a cuyo hogar tal vez no llegue nunca ningún cable, aquellas personas para las cuales a lo mejor los municipios y los gobiernos tienen un rol importante a cumplir, para ellas está aconteciendo sobre todo esta idea de Wi-Fi social. Si hay alguien de Telefónica aquí, por favor se tape los oídos, pero esto podría ser una gran WiMAX, no Wi-Fi. WiMAX, la diferencia está en que el diámetro es de unos 70 kilómetros. Por lo tanto, con una antena podemos abastecer unos 70 kilómetros sin gran esfuerzo. 70 kilómetros, a lo mejor no con tantos obstáculos edilicios como tiene Sao Paulo, con un poquito menos, hasta 70 kilómetros se logra. Eso obviamente no es posible porque están ellos, que quieren todavía mantener la idea de que la telefonía es algo que les pertenece como actividad predominante. Entonces, este es un fenómeno importante. Hay muchas ciudades, y va a haber cada vez más en Latinoamérica, hay muchos proyectos en danza, hay mucho financiamiento internacional, porque las grandes marcas globales no son las telefónicas, globales. Las telefónicas tienen un predominio regional, pero aquellos que tienen la posibilidad de influir sobre las decisiones de financiamiento internacional son los que venden tecnología de conectividad, tecnología de recepción, no telecomunicaciones. Por eso es que es muy probable que esto siga creciendo, porque ellas necesitan que esto exista para que las personas consuman y se conecten. Así que ténganlo presente porque es un fenómeno importante. Lo que sí parece que ya es una realidad es que las personas utilizan la computadora para comunicar y compartir con los demás contenido. Y ese es el gran cambio. El cambio está en que ahora los mercados son conversaciones, aunque esto ya se dijo hace tiempo, 1999, parece que recién ahora, por razones de práctica social, recién ahora podríamos decir que empieza a ser así. Yo comentaba con alguien en la pausa de que la compañía Natura, que ustedes conocen muy bien, está convirtiéndose en una líder global y como líder global está cada vez más pensando en que el mercado son conversaciones. Decíamos, ahora me recuerdo con quién hablamos, de que, claro, la cultura de Natura es redes, ¿verdad? Trasladado a las redes sociales funciona muy bien. Así que hay países donde Natura está consiguiendo una posición de liderazgo gracias a entender que los mercados son conversaciones. Francia, por ejemplo, donde Natura está muy arriba gracias al uso de este tipo de redes sociales. Lo que está sucediendo es que pasamos de un modelo autoritativo, un modelo donde la organización era la que hablaba del producto o marca, a una audiencia pasiva, utilizando algunos prescriptores. Miren, para lanzar un automóvil nuevo en Sao Paulo, era suficiente conversar con 5 periodistas. Era cuestión de enviar 3 periodistas a Chicago, 2 periodistas de vacación, perdón, disculpe. Pero era más o menos así. Era suficiente. El problema es que el modelo está cambiando porque ya la legitimidad, la reputación y la notabilidad ya no actúa sobre una audiencia masiva. Los prescriptores ya no funcionan de la misma manera que antes. Esto es lo que está cambiando. Lo que está cambiando es que muchas voces hablan del producto. Muchas voces hablan fuera de los sitios en los cuales esperábamos que hablaran. Entonces, lo que está pasando es un modelo más social, donde las comunidades empiezan a tomar un poco el control del producto y del servicio. Dicho de otra manera, la organización ya interactúa con una audiencia que es cada vez más activa a través de terceros interesados que influyen, que no son prescriptores, y con comunidades.
Hay que influir sobre las comunidades para que estas comunidades hablen bien de su producto para que lleguen a la audiencia. Ya así no funciona. Tengo que pasar por los laterales, tengo que encontrar personas que hablen a otras personas, que no sean personas de la compañía, porque si no, la crisis de credibilidad se acentúa. Y hay una crisis de credibilidad. En términos más teóricos podríamos decir que las instituciones sobre las cuales construimos una cierta cohesión social durante los últimos 50 años se han debilitado fuertemente. En los periódicos de Latinoamérica escuchamos cada vez más y leemos cada vez más respecto de las carencias de la institucionalidad, crisis de institucionalidad. Evidentemente hay una cierta marea de fondo que tiene que ver un poquito con este debilitamiento de los prescriptores y de los voceros frente a lo que está sucediendo. Es un cambio importante, cambio muy importante que se acentúa, porque los pequeños no pueden evitarlo, ellos son así, ellos vienen acompañados. Estos no son marcianitos, ni son astronautas que están por subir a ninguna nave espacial. Estos son alumnos de Uruguay, donde 400.000 alumnos se están llevando esa laptop a la casa. Esto es uno de los grandes cambios que está viviendo Latinoamérica. Es uno de los grandes cambios. Hay otro que está en ciernes, muy importante para Brasil, Argentina, Uruguay también, pero sobre todo para esos países más, que es la televisión digital terrestre, que estamos en el prólogo, estamos empezando. De la televisión digital terrestre, comencé a trabajar en ella en el año 99, más aún quebramos, o sea, fuimos a la quiebra de la primera televisión digital terrestre en España, llamaba Quiero TV, proponía interactividad en el televisor, ya eso era mucho, es decir, no solamente proponía una gran cantidad de canales de televisión hertzianamente, es decir, por ondas accesibles en millones de hogares, sino que además proponía interactuar en el televisor, como lo hace Jump TV o Just TV. No sé si lo han consultado alguna vez esos sitios. Por favor, mírenlos. Just, aclaro que es J-O-O-S-T. Estamos hablando de televisión en la web, de televisión en la web, donde yo puedo tener el chat en el televisor, donde yo puedo compartir y poner un favoritos. Este segmento lo quiero poner en favoritos. El segmento, la escena que acabo de ver. Estoy hablando de otro modelo de televisión. Evidentemente estos niños cambian muchas cosas porque se llevan la pequeña computadora a casa. Imaginen ustedes casas, hogares, donde nunca hubo una biblioteca, donde nunca abuelos o padres se acostaron con los niños leyendo un libro. Imaginen el cambio que significa. Disculpen de nuevo un poquito de matemáticas. 11 millones de netbooks van a ser entregadas a niños en Latinoamérica entre el 2010 y 2011. Eso se va a triplicar en el biaño que sigue. Se van a ser 22 millones. Esos millones terminan en hogares, insisto, de D1, D2, donde nunca hubo un libro. Es un cambio de paradigma y es probable que esto lo acentúe. Es probable que esto lo acentúe porque si ya lo vimos con el ABC1, lo vimos arriba de la pirámide, que son multitarea, que son multitasking, imaginen cuando se ensanchan esos usuarios, cuando son millones de personas puestos a consumir contenidos digitales. Esta es una cifra de Argentina, disculpen, no tengo la cifra de Brasil, responde a generaciones interactivas, de las cuales sí le voy a dar luego una cifra de Brasil. Esto es 2009, generacionesinteractivas.org, lo pueden consultar en la web, es este informe de Fundación Telefónica que hacen 7 países de Iberoamérica, incluyendo Brasil. Hay un informe por cada país. Nos quedamos un poco tranquilos en el año 2009 porque el ocio tradicional
dentro del ocio total, dentro del tiempo de ocio de los niños y de los adolescentes, sigue siendo mayoría. Del tiempo de ocio. Sacamos el sueño, sacamos la escuela, sacamos el almuerzo, el jantar, sacamos todo eso, queda el ocio. Del ocio, los niños y los menos niños todavía tienen un ocio tradicional. Pero atención, por primera vez superó el 30% el tiempo de ocio digital interactivo. Significa que vamos camino a que 1 de cada 3 minutos de ocio lo pasen en algún sistema digital interactivo. Eso, si se lo piensan en tiempo efectivo, es enorme. Piénsenlo en tiempo efectivo, miren en su hogar, en su familia, fíjense, es enorme el crecimiento. El crecimiento está dado sobre todo por las megalópolis, aunque en las megalópolis sepamos aceptar lo que está pasando. Todavía hay mucho excluido. En el Gran Buenos Aires el 64% no tiene conexión en el hogar. Es verdad. Y si pensamos en Sao Paulo o en México, probablemente lleguemos a cifras similares. Seguramente tenemos que tomar debida nota que todavía hay 1 de cada 2 personas del Gran Buenos Aires, como probablemente del Gran Sao Paulo, que jamás se conecta. Es probable. Ahora piensen lo que va a significar esa pequeña maquinita llegando a esos hogares. El 90% de ellas lleva conectividad. Paraguay incluyó el módem 3G, el módem de internet móvil, dentro de la netbook. Así que se conectan, aun cuando no haya otra posibilidad, se conectan vía la operadora telefónica gratuita paga por el Estado. Fíjense el cambio. Estamos introduciendo rápidamente una dosis en 4 o 5 años, una dosis muy intensa de dispositivos en hogares de bajo consumo. Les doy una cifra más de Argentina. Los internautas de más de 18 años pasan 2,3 horas por día conectados. Es enorme. Sobre todo si se tiene en cuenta que esta encuesta es de 40 ciudades de más de 10.000 habitantes. Por eso lo señalo. Porque ya no es solo las megalópolis. Tenemos en cuenta también las ciudades medianas y pequeñas. Ciudades, poblaciones más pequeñas. La última respecto de esto, generaciones interactivas en la Argentina. Cuando se le pregunta de cada pareja de cosas, ¿qué elegirías? En 6 a 9, como en 10 a 18, ya la televisión empieza a ser destronada. Prefieren internet a la televisión. Y si se les pregunta respecto del celular, del móvil, está parejo. Significa que las cosas están cambiando, pero Brasil va muy arriba. Va al tope en muchas cosas, muchas. Por ejemplo, va al tope de muchas cuando miramos en generaciones interactivas. Les recuerdo para los que de todas maneras van a tener la presentación. Hemos convenido aquí con la profesora que no hace falta que tomen nota, porque veo algunas preocupaciones. Entonces, en generacionesinteractivas.org tienen mucha más información y tienen el capítulo Brasil para los que quieren, ¿no? Entre otras fuentes. Entonces, fíjense, Brasil es líder en muchos de los consumos. Muchos de los consumos. Cuando se le pregunta a los jóvenes, niños y jóvenes de 10 a 18 años, fíjense que va en el promedio de muchos y va por encima del promedio de la región. Fíjense con respecto al Messenger, fíjense con respecto al correo electrónico, fíjense con respecto al chat. 10 a 18 en Brasil les encanta el chat. No. Esto es porcentaje sobre el total de los encuestados. Sobre el total de los encuestados, que es 80% educación pública, 20% educación privada. Es buena la pregunta, es muy buena la pregunta. Lo que no es 80% pública y 20% privada, tiene un sesgo, yo diría, porque es en escuelas, a niños y jóvenes de 10 a 18. ¿Está bien? En escuela. El tiempo promedio de uso mensual era el más alto de los países sondeados por Ibope Net Ratings, en Brasil.
Estamos hablando de 23 horas, 51 minutos mensuales. De los 11 países que midió Ibope-Net Ratings, en Brasil los niños y jóvenes consumen mucho redes sociales, Se extiende la franja de jóvenes, sobre todo de 10 a 18, más que de 6 a 9, de las grandes ciudades, que pasan más de 1 hora por día. Si suman escuela, cibercafé en algunos casos, en centros comunitarios, hogar, vecino, amigo, etc. Lo que estamos viendo es que para ellos comunicar es compartir. Y compartir es divertirse. Y esto es lo que están entendiendo. Esta es la clave que para nosotros en comunicación es importante. Para ellos, tal vez lo sabíamos y no lo reinterpretábamos. Creo que hay una resignificación de la comunicación para estos segmentos a partir de esto. Comunicar para ellos es compartir. Y compartir es divertirse. Entonces, para ir cerrando, puede que no lean clásicos. Puede ser que no sean grandes lectores de clásicos. Pero es verdad también que esta generación nueva lo que está haciendo es escribir mucho más que las anteriores. Escriben diferente, escriben con otros códigos, es verdad, pero están escribiendo. Con lo cual, si nos interesamos por la linealidad del texto como aspecto formativo de la escuela primaria sobre todo, evidentemente podemos recuperar algo. Pero atención, y ahí voy a la comunicación y publicitaria y marketing. El tiempo para ellos no significa, ni lo usan de la misma manera que las generaciones anteriores. Por eso es que pueden absorber dosis más intensas de comunicación durante periodos de tiempo más breves. Por eso no hay todavía algo conclusivo. Me parece que sería adelantarse si concluyéramos que ellos tienen menor capacidad de atención. Lo que hacen es multitasking y multisharing. Es decir, distribuyen, alternan entre un sistema y otro con más facilidad que las generaciones anteriores. Eso es lo que significa. Significa que no hemos probado otra cosa que esto. Lo que decimos es que no es la relación con la tecnología la que las diferencia esta generación de las generaciones anteriores. Lo que estamos diciendo es que su relación con el tiempo es diferente, de todo punto de vista. De todo punto de vista, entre otras, de la distancia que los separa del tiempo de la aposentaduría. Saben que no saben cuál es la edad a la cual se van a aposentar. Yo ya no sé la edad a la cual me voy a aposentar y estoy cerca, muy cerca. O estaba cerca, ya no sé si estoy tan cerca porque me lo van corriendo a cada rato, pero este es el problema. Entonces tienen una diferencia notable. Todo esto es simplemente porque el posicionamiento de la computadora ahora está en el tiempo de fruición. La computadora es fruición, es disfrutar, no es funcional. La computadora ahora sirve también para producir algo. ¿Cuántas son las personas ahí poco serias que están ahí afuera que alternan entre el Word, el Excel, la intranet de la compañía o de la universidad con la página de último momento, YouTube, Facebook, Orkut, etcétera, etcétera? Y van alternando entre los 3 sistemas. Fíjense que son 3 sistemas. El sistema de comunicación interpersonal, correo electrónico y el chat. El sistema cultural mediático, el último momento, el periódico, YouTube, etcétera, etcétera. Y el tercer sistema, el sistema productivo. Si es estudiante, el sistema de la universidad. Si está trabajando, si está en el empleo, la intranet de la compañía. El Word, el Excel. Son 3 sistemas entre los cuales va alternando. Entonces, lo que ha cambiado es que la computadora cada vez más se usa para la fruición. Y entonces, para ir cerrando, ningún jugador, ningún player en la cadena de valor de la comunicación puede seguir haciendo lo que hacía. Todos están tomando debida nota de lo que sucede. No hay ninguno que pueda seguir proveyendo el mismo tipo de experiencia de usuario sin dejar de ser competitivo. ¿Quién puede hoy en algunos países estar fuera de las redes sociales y decir yo sigo indemne? Es muy difícil.
Porque de lo que se trata, como se trató toda la vida en comunicación, es de evitar que haga zapping, de lograr que siga con nosotros, de prolongar la comunicación más allá del acto de venta, más allá de la promoción. Cómo prolongar esa conversación. Ese es el gran truco. Ese es el truco de magia. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, de lo que se trata, yo creo, es de entender, entre otras cosas, que de todas las pantallas, si hay que apostar por una, obviamente hay que apostar por un crecimiento de la móvil. Y si tenemos que pensar en nuevas formas que no conocemos, no es que alguien, como suelo decir, nadie llegó del otro lado y nos puede decir, oiga, cruce por aquí el río turbulento de la convergencia de medios. Nadie puede decir, oiga, pise esta piedra y no otra, porque esta es dura y por aquí yo logré cruzar. Nadie llegó del otro lado. Entonces nadie puede ofrecer un modelo, nadie puede decir lo que yo hice es modélico. Son ensayos, pero sí me parece que si hay que ensayar, hay que empezar por algún lado. Si hay que empezar por algún lado, entonces empecemos por ahí. Cierro con esto, estas cifras. Yo les previne hace un tiempo atrás, una hora atrás, que me gustaban las cifras por las magnitudes, simplemente. Simplemente lo que muestra esto es el porcentaje que tiene el entretenimiento, el contenido digital en el móvil respecto del total de consumo de entretenimiento. Miren el crecimiento sobre el total. Evidentemente, el móvil va ganando en el entretenimiento. Terminamos hace un año atrás una investigación comparada entre Brasil y Argentina a pedido de 4 compañías, entre ellas la Telefónica, nombré antes, Nokia, muy interesada en saber cómo se consume, Disney y LabTV. LabTV es la distribuidora en Latinoamérica de HBO, Cinecanal, Cinemax, etcétera, etcétera. O sea, ese informe lo que mostró es que tanto en Brasil como en Argentina son más del 85% de los jóvenes, 10 a 18, del bajo de la pirámide, de 1, de 2, que utilizan el teléfono celular para entretenerse. Para entretenerse. Significa que cuando no tienen otra cosa que hacer, no van a buscar un juego, van a buscar el celular. Significa que el celular sirve como un dispositivo extraordinario para entretenerse. Y ese es el gran cambio. Porque ahora no compran un celular, compran acceso a música. Lo que están comprando no es un celular, es un fee abierto para consumir y bajar música. Lo que están comprando es una radio, radio como contenido, no radio el artefacto. Lo que están comprando es una radio particular, es una radio que no se escucha por otros medios que no sea a través de ese, que es el que usted está comprando o le está comprando a su hijo. Entonces, contenido y tecnología se están reuniendo en el móvil y ese es el gran cambio. Por eso estas cifras que yo les decía recién, por eso esta cantidad de personas que, perteneciendo a la base de la pirámide, cada vez se entretienen más con el celular. Por eso es que hay que tomar debida nota, porque esto es lo que ocurre en Brasil, no solamente en América Latina y en el mundo. Los usuarios de Internet móvil que usan redes sociales a través del celular crece y fuerte. Pasó del 2009, 5,7 en Brasil, al 2010, el 12%. Entonces, no son cifras menores. Estamos hablando de muchas personas que están consumiendo cada vez más. Y para terminar, sepan que el móvil sirve para muchas cosas, hasta para hablar por teléfono. Pero también sirve para la realidad aumentada. Realidad aumentada. Es un término, una traducción de un término más bien técnico, que tiene que ver con esto de que el dispositivo puede señalar un objeto y ese objeto tener más información gracias a una aplicación que yo bajé, y podría, en el caso de un libro, si yo focalizo sobre este código con el celular, obtener esta visión. Hay que innovar, eso es lo que quiero decir. Hay que pensar que hay cosas nuevas que se pueden hacer. Simplemente para cerrar, realidad aumentada significa software de bajísimo costo. Estoy hablando de
universidades en Brasil que son numerosas las que hacen software para realidad aumentada a bajísimo costo, bajísimo costo. Significa que no es que estamos hablando de para grandes compañías, para grandes promociones, ni para Estados Unidos, ni para Boston. Estoy hablando que es accesible para muchos. Simplemente ese comentario final para decirles que me ha gustado mucho plantearles esto y espero que nos guste más todavía el diálogo que podemos abrir ahora. ¿Está bien? Aqui eu gostaria de dar início. Nós temos aqui uma pergunta do nosso professor aqui do mestrado, João Carrascosa. Se estamos cada vez mais conectados a algum aparelho, como ficam os afetos? Bueno, muy bueno. Sí. Yo había acordado que de esto no hablábamos, pero bueno, si el profesor insiste, entonces tenemos que hablar. Sí. Bueno, yo creo que es difícil hablar de cosas de las cuales en realidad deberíamos saber desde hace mucho tiempo y sabemos cada vez menos, digamos, ¿no? En realidad nos interesamos demasiado poco por los afectos. Es probable que el hecho de tener el sistema de comunicación interpersonal abierto todo el tiempo en todos los dispositivos, hasta en el televisor, sirva de elemento de conexión con los demás. Cito a un señor antropólogo, sociólogo, Francisco Varela, que trabajó con Humberto Maturana, muchos chilenos, sobre el conexionismo, que yo creo que tiene algo que ver con una teoría más nueva del 2004 de George Siemens, no Simmel, Siemens, que habla de conectivismo. Digo que tiene algo que ver, aunque en realidad estos amigos chilenos hablaban de cómo funcionan las cosas aquí dentro, pero en realidad puede haber una analogía con la idea de mantener articulado mis conocimientos con los conocimientos del otro, el interés mío con el interés del otro, y pensar que estar conectados va a llevar a mantener, a ampliar el afecto, creo que sería, además de abusivo, me parece que sería difícil de poder demostrar, pero me parece que sí, si mantenemos esa idea de que el sistema de comunicación interpersonal alterna con el sistema cultural mediático y con el sistema de producción todo el tiempo, esos tres sistemas van alternándose, yo creo que hay una posibilidad para que mi hija esté conmigo, no importa dónde esté yo, no importa qué problema o tenga ganas de comentarme, siempre estará allí la posibilidad de que yo la reciba y que la atienda. En esa pantalla que soporta todo, también soporta eso. Y me parece que hay una gran oportunidad si nosotros podemos darle al sistema de comunicación interpersonal el mismo